Queridas y queridos estudiantes de la especialización en Filosofía Contemporánea, bienvenidos a este curso electivo que se titula Verdad, Moral y Posverdad. El objetivo de este curso es abordar uno de los antiguos problemas en la historia de la filosofía, que es el del valor moral de la verdad, pero visto desde una óptica contemporánea. Y con una intención muy clara, que es la de hacer unos cruces muy claros entre lo que habitualmente se conoce como epistemología, que es el estudio filosófico sobre el conocimiento, y ética, que es el estudio filosófico sobre la moralidad y el comportamiento moral humano. Entonces, en general, lo que intenta hacer este curso es echar abajo esa barrera que la historia de la filosofía ha trazado entre estas dos áreas de la filosofía, entre la epistemología por un lado y entre la ética por el otro, porque siempre en la historia de la filosofía parece que se estuviera hablando de cosas diferentes. Ahora bien, como la verdad es un concepto puramente epistemológico, pues estudiar el valor moral de la verdad justamente intenta echar abajo esa barrera entre estas dos áreas de la filosofía. Un segundo propósito que vamos a perseguir en este curso es el del estudio filosófico de aquello que se ha denominado posverdad, que está en estrecha relación también con el problema del valor moral de la verdad. En el año 2006, el diccionario de Oxford calificó a la palabra posverdad, post-truth, como la palabra del año, porque ustedes recuerdan que en ese año hubo episodios a nivel mundial que llevaron a que esta palabra tuviera gran resonancia, como el ascenso de Trump al poder en los Estados Unidos, el Brexit o, en nuestro caso colombiano, el plebiscito. Y esto de la posverdad pues va unido a un fenómeno que cada vez es más notorio y del cual se habla cada vez más, que es el de las fake news. Ahora bien, ¿qué tiene la filosofía para decir sobre esto desde la perspectiva justamente de estudiar el valor moral de la verdad? ¿Qué dice la filosofía acerca de la posverdad? Bien, la filosofía puede tener, como es común, diversas posturas, muchas veces incompatibles acerca de lo que significa este término. Para algunos autores y autoras, por ejemplo John Searle o Susan Hack, la posverdad simplemente es un nuevo término para algo que existe desde hace rato, que simplemente es la mentira. Y de hecho, por ejemplo, John Searle va a decir que la posverdad, si se la entiende como una era donde la verdad no tiene ninguna relevancia, pues entonces es un término vacío, porque dada la existencia del lenguaje, para John Searle es imposible que prescindamos del concepto de verdad. Mientras que para Susan Hack, este nuevo término de posverdad no es más simplemente que el intento de echar abajo justamente el concepto de verdad de nuestra cultura y de, en general, el pensamiento humano. Y para Hack esto es un peligro, pero no es algo que haya nacido con Trump, no es algo que haya nacido en el 2006, sino que es un peligro latente desde hace mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, para estos autores no existe algo filosóficamente novedoso que vaya detrás de la palabra posverdad. Sin embargo, para otros autores, por ejemplo para Harry Frankfurt o para autores como Bernard Williams, aunque ellos no utilizan el término posverdad, ellos sí hacen algunas disquisiciones filosóficas acerca del hecho de despreciar justamente la verdad o despreciar el carácter normativo que tiene la verdad y qué consecuencias tendría esto o no. Y hay autores que sí abordan el concepto de posverdad directamente, como por ejemplo Mauricio Ferraris, el italiano, o Lee McIntyre, y quienes dicen que la posverdad sí trae algo que es filosóficamente novedoso. Habría que ver qué es eso que es novedoso en la posverdad, si es que existe. Parte de lo que vamos a estudiar en este seminario tiene que ver con justamente pensar si hay o no algo novedoso, algo algún concepto socialmente verificable quizás que uno pudiera decir, ok, esto es posverdad. O si simplemente es un término nuevo para un fenómeno tan viejo como el ser humano. Muy bien, con estos dos objetivos en mente, entonces voy a hablar un poco acerca de qué vamos a leer exactamente en nuestro curso. Vamos a iniciar con un filósofo que aborda la relación entre verdad y moral de una manera quizás un poco sorprendente, dadas las maneras en que hemos definido los problemas que queremos tratar en este seminario. Es Nietzsche. Nietzsche, en su famoso texto, es un ensayo que escribió cuando era muy joven sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Efectivamente, va a argumentar que verdad y moral tienen una serie de lazos y vínculos que no se pueden romper.
Y por lo tanto, la verdad, y acá es donde radica la crítica de este autor, la verdad no puede pensarse como un asunto puramente desinteresado. Esto de buscar la verdad por la verdad es algo quimérico, es algo imposible. Es algo que simplemente los filósofos se han inventado desde Aristóteles, incluso desde Sócrates, ¿no? De la búsqueda de la verdad por sí misma. Eso no existe. La búsqueda de la verdad siempre tiene unos intereses de tipo moral que están en juego y que por lo tanto impiden que la verdad sea objetiva, cristalina, que capte la esencia del mundo, etcétera, etcétera. Más aún, para Nietzsche, estos vínculos entre verdad y moral socavan el florecimiento de lo humano. Y por lo tanto, entonces para Nietzsche es una relación entre verdad y moral, pero no es una relación que él calificaría como positiva, sino que al contrario podría ser una relación peligrosa para el hombre. Entonces vamos a empezar con Nietzsche, vamos a empezar desde allí. Y en nuestra segunda sesión vamos a leer dos autores pragmatistas contemporáneos norteamericanos. Uno de ellos es Richard Rorty y la otra autora es Susan Hack, de quien ya hablé hace un momento. Y vamos a leer unos textos de ellos donde tienen una discusión directa acerca de la relevancia o no de la verdad. Porque para Rorty el concepto de verdad es un concepto que debería ser eliminado. ¿Por qué? Porque justamente en un espíritu muy nietzscheano, para Rorty, la verdad tiene consecuencias morales y son consecuencias morales indeseables. Para Rorty, por ejemplo, la existencia de la democracia es incompatible con el sostenimiento del concepto tradicional de la verdad como una verdad objetiva que intenta captar el orden del mundo, etcétera, etcétera. De hecho, para Rorty, justamente una cantidad de sistemas totalitarios y de atrocidades que ha cometido el ser humano se han cometido siempre en nombre de la verdad. Porque yo tengo una verdad, entonces soy capaz de acabar con mis congéneres. Entonces para Rorty hay que eliminar este concepto. Por otro lado tenemos a Susan Hack, también pragmatista, quien dice no podemos bajo ningún motivo abandonar el concepto de verdad. Abandonar el concepto de verdad significa trivializar en un sentido muy fuerte muchas áreas del conocimiento de lo humano y en particular la ciencia. Si abandonamos justamente el concepto de verdad, el concepto de verdad objetiva, vamos a perder un rasgo muy importante de lo que es la ciencia. Y es justamente que la ciencia es la que nos ha permitido muchas veces avanzar en muchas series de investigaciones, conocer más sobre el mundo. Y si nosotros abandonamos el concepto de verdad, pues entonces toda esta gran empresa científica se iría al piso y muchas de las investigaciones que han contribuido ellas al florecimiento del humano, pues no tendrían ningún sentido. Entonces, para Susan Hack, abandonar el concepto de verdad eh, es un asunto bastante peligroso y es una gran crítica de Richard Rorty. De hecho, para ella, justamente, abandonar la verdad significaría abandonar cualquier pretensión que uno pueda llamar democrática o de utilidad para el ser humano. Más adelante entonces vamos a entrar a un texto que se ha hecho cada vez más clásico, un texto más o menos que se escribió en los 80s por un filósofo llamado Harry Frankfurt, que se llama Sobre el concepto de bullshit. Y este ensayo, este pequeño ensayo de Harry Frankfurt, toma como la palabra inglesa bullshit, un concepto que es diferente al de la mentira. Y lo que nos va a decir Harry Frankfurt es, ojo, porque acá la contraposición no necesariamente es entre verdad y mentira, sino que hay un concepto que es bullshit en inglés, en español es charlatanería, o si lo tomamos literal es hablar mierda, y este concepto es mucho más peligroso de lo que podría parecer a primera vista. Para Harry Frankfurt, el concepto bullshit refiere a aquella situación en donde el hablante simplemente emite una serie de afirmaciones, no con el objetivo ni siquiera de que le crean lo que él está diciendo, sino con el objetivo de generar en el espectador una serie de creencias acerca de lo que es la persona que está hablando. Entonces acá la verdad y la mentira empiezan a ser irrelevantes. Y por eso entonces uno puede pensar, y muchos autores piensan que el concepto de bullshit trata de capturar lo que hoy en día se llama la posverdad, porque en el concepto de bullshit ni siquiera el error es decir una mentira. El error es abandonar por completo la importancia del concepto de verdad. Ni siquiera la mentira importa, porque para el mentiroso la verdad tiene un valor.
El mentiroso es mentiroso justamente porque es alguien que es capaz de valorar la verdad, solo que la valora solo para sí mismo. La agarra para él y no la comparte con otro. Ese es el mentiroso para Harry Frankfurt, pero la persona que incurre en bullshit hace algo más grave que pone a temblar a las democracias. Bien, en las dos sesiones siguientes vamos a ver un libro que también se está haciendo un clásico en la filosofía contemporánea, escrito por Bernard Williams, llamado Verdad y Veracidad. La verdad y la veracidad son conceptos de un origen nietzscheano para Bernard Williams, eh, pero al contrario a lo que normalmente se cree de Nietzsche, Bernard Williams cree que Nietzsche valora la verdad y sobre todo la veracidad. Ahora, ¿qué significa esto de la veracidad? ¿Cuáles serían las virtudes de la verdad o las virtudes de la veracidad? Eso es lo que vamos a leer en los capítulos 5 y 6 de este libro, que para Bernard Williams son la sinceridad por un lado y la precisión por el otro. Entonces, ¿quién es veraz? Aquel que es sincero y preciso. Se necesitan las dos cosas. Ahora, ¿qué significa ser sincero? Ser sincero no significa simplemente decir lo que se cree. O algo por el estilo. Hay distintas formas de engañar a los otros aparte de la mentira. La mentira no es la única manera en la que podemos engañar al otro. A veces engañamos al otro diciendo verdades, por ejemplo. A través de una verdad yo puedo engañar al otro, le puedo hacer creer al otro algo que no es el caso. Bien, entonces más allá de la mentira hay un espectro mucho más amplio de formas de engaño. Y entonces la sinceridad consistiría en justamente evitar este tipo de situaciones en las que engañamos al otro. Pero de nuevo, la verdad no solo se opone a la mentira, sino a otra gran cantidad de engaños. Por otro lado tenemos la precisión. La precisión tiene que ver ya no con la relación con el otro, como cómo hago que el otro genere cierto tipo de creencias, sino que tiene que ver con cómo yo soy capaz de capturar la realidad. Bien, cómo soy capaz de describirla. Y para describir la realidad, dice Bernard Williams, hay una serie de obstáculos externos e internos. Efectivamente, para capturar, digamos, para hacer una descripción, una teoría científica del mundo, hay obstáculos, es muy difícil a veces saber cómo funcionan las leyes causales del mundo. Y el obstáculo externo principal es el mundo mismo. El mundo mismo a veces es inasible, es difícil de capturar. Pero el principal tipo de obstáculo para Bernard Williams en este capítulo es el obstáculo interno. Y el obstáculo interno somos nosotros mismos. Nosotros mismos nos hacemos obstáculos de la verdad por una serie de situaciones como la negligencia epistémica, como el no ser sensibles a las razones en contra, o como una serie de vicios epistémicos que uno tendría que dejar de lado. Entonces nosotros mismos a veces somos los principales obstáculos para llegar a la verdad. Ser preciso significaría tratar de saltar esos obstáculos deliberadamente. Y unido a este tema, vamos a leer a una filósofa muy interesante, una epistemóloga que es Linda Sapsesky, que tiene una teoría de las virtudes epistémicas muy interesantes. Ella, haciendo alusión a Aristóteles y al concepto de virtud aristotélica, quiere aplicar ese concepto de virtud a la epistemología, solo que se distancia de Aristóteles, porque si ustedes leyeron la obra de Aristóteles, ustedes recordarán, por ejemplo, en la Ética Nicómaco, que Aristóteles distingue entre virtudes éticas y virtudes intelectuales, como si fueran dos cosas absolutamente distintas. Y lo que quiere mostrar Linda Sapsesky es que no, es que las virtudes intelectuales son un subconjunto de las virtudes morales. Y eso querría decir que muchas veces entonces tener un vicio intelectual significa tener un vicio ético. Piensen, por ejemplo, en el plagio. El plagio es un vicio intelectual y es al mismo tiempo un vicio ético. Entonces, esto sería un gran ejemplo de cómo yo no puedo separar las disquisiciones epistemológicas de las disquisiciones éticas y morales. En este caso, con Linda Sapsesky, a través del concepto de virtud intelectual. Finalmente, vamos a entrar a la última parte del curso. Vamos a leer un libro de Lee McIntyre, bueno, un capítulo del libro de Lee McIntyre llamado Posverdad. Es un libro del 2018, fue traducido en el 2019 al español. Y en este capítulo particularmente lo que va a argumentar Lee McIntyre es que uno de los motores de lo que hoy en día es la posverdad es el negacionismo científico.
Para Lee McIntyre, en efecto, como les decía hace un rato, la posverdad es un fenómeno real, es un concepto que no es vacío, no es simplemente un término nuevo para algo más viejo, es algo que ha surgido en los últimos años. Y para Lee McIntyre, la posverdad es lo que él denomina el resultado de una tormenta perfecta, que tiene que ver justamente con el negacionismo científico, pero también con el declive de los medios de comunicación tradicionales, con el auge de las redes sociales, con ciertas doctrinas filosóficas como el posmodernismo, y también con la exacerbación de una serie de sesgos cognitivos implícitos que tenemos todos los seres humanos. Entonces vamos a analizar esto del negacionismo científico, que consiste en una pérdida de autoridad de la que ha sufrido la ciencia en los últimos años. Fíjense en Trump. Trump es una persona que desde su Twitter puede cuestionar cualquier resultado de una investigación científica. Él puede desde su celular negar el cambio climático, y la audiencia que tiene Donald Trump es mucho más grande que la audiencia que tiene un grupo de científicos. Y esto es muy peligroso. Entonces, esto del negacionismo científico es justamente uno de los motores de la posverdad para Lee McIntyre, y es uno de los capítulos que vamos a leer en este curso. Finalmente, con esto vamos a terminar nuestro curso. Vamos a leer un libro también del 2017 de Maurizio Ferraris. Él es un filósofo italiano, es representante de lo que en Europa se conoce como el nuevo realismo. Habría que ver qué tan nuevo es este realismo, pero bueno, eso es para otro curso. Pero lo que argumenta Mauricio Ferraris es efectivamente también que la posverdad es un fenómeno real, es un fenómeno social existente, nuevo, y que parte, y esto lo comparte con McIntyre, pero esto lo vamos a estudiar desde Ferraris, que parte de dónde surge la posverdad tiene que ver con el posmodernismo y con unas ideas de índole puramente filosófica que empezaron con Nietzsche, dice Ferraris. Con eso cerramos nuestro círculo en nuestro curso. Empezaron con Nietzsche, y es justamente la de cuestionar que exista una verdad que sea capaz de capturar el mundo. Y cuando empezamos a dudar de la existencia de este tipo de verdades, entonces empiezan a surgir cosas como el perspectivismo, como el relativismo, y cuando surgen estas cosas, pues entonces todo vale, como diría Feyerabend acerca del método científico. El método científico simplemente es un mecanismo de autoridad, pero puede haber muchos, y entonces todo vale en ciencia para Feyerabend. Y este sería el gran ejemplo de una idea filosófica de origen posmoderno que se filtró más allá de las paredes de las universidades europeas y norteamericanas, y llegaron a la Casa Blanca, y llegaron a las altas esferas del poder, y agarraron el mundo en sus manos. Con eso terminaremos este curso electivo de nuestra especialización en filosofía contemporánea, que se denomina Verdad, Moral y Posverdad. Hablemos brevemente de la metodología de nuestro curso. Es muy sencillo. En nuestro curso, ustedes saben, tendrá el horario de los sábados de 4 a 6 de la tarde. Tendremos 6 sesiones, son sesiones cortas. Cada uno de los temas pues va a ser preparado previamente por ustedes. Ustedes van a realizar las lecturas, y en estas 2 horas yo haré una clase magistral de más o menos 1 hora o 1 hora y media, y el resto del tiempo es para que hablemos. Es decir, parte del éxito de este curso tiene que ver con su participación. Si ustedes se callan porque están muy cansados, porque ya vieron otras materias durante el día, no nos va a funcionar el curso. Estos cursos filosóficos funcionan siempre que haya discusión. Cuando la discusión se acaba, la filosofía también. Entonces los animo desde ya a que sean bastante críticos, bastante participativos, porque así nuestro curso será mucho mejor. Sobre la evaluación, muy sencillo. Cada uno de ustedes entregará 2 reseñas durante el módulo. Ustedes deben elegir alguno de los temas de los que ya hablamos y hacer la reseña sobre eso. ¿Qué espero de la reseña? Un texto de 2, máximo 3 páginas, donde ustedes me cuenten cuál es la tesis central del autor, cuáles son los argumentos que tiene el autor para defender su tesis y cómo estructura el texto. No es más, ¿bien? No es un resumen, no es una síntesis, es más bien una reconstrucción del texto en unas breves palabras, ¿bien? Tesis central del autor, argumentos que utiliza el autor para llegar a sostener su tesis, ¿bien? Y ahora, finalmente, al culminar
curso, una entrega de un ensayo. Ustedes van a realizar un ensayo, este sí es un poco más largo, puede oscilar entre 6 o 10 páginas más o menos, donde ustedes abordan uno de los problemas que abordamos durante este curso y lo van a desarrollar a fondo, plantean el problema, sostienen alguna idea, defienden alguna tesis, se apoyan en un autor, pelean con el otro, etcétera, etcétera. Ya más adelante podremos hablar en detalle sobre eso. Cada reseña tendrá el valor de un 30% y el ensayo final tendrá un valor del 40% y de allí saldrá su nota final. Eso en cuanto a la metodología del curso. Los animo entonces a que escojan qué lecturas quieren trabajar en sus reseñas. Lo ideal es que escojan lecturas entre la sesión 2 y la sesión 7. Son 8 sesiones, pero la primera y la última las podemos dejar libres. La última porque en la última deben ustedes entregar su trabajo final, a menos que alguien quiera hacer la reseña sobre el texto final y al mismo tiempo ese día entregar su trabajo final. Lo puede hacer sin problema, pero mi consejo es que no, para que no se saturen de trabajo. La primera sesión porque es muy pronto, que es la sesión de Nietzsche, pero si alguien quiere realizar su reseña sobre Nietzsche, bienvenida, no hay ningún problema. Las reseñas se entregan el mismo día de la sesión. Si tenemos entonces nuestra sesión sobre Linda Sapsevsky y yo tengo mi reseña sobre Linda Sapsevsky, la entrego ese mismo día, ¿bien? No después, ni mucho menos, porque bueno, no es la idea. Entonces vayan pensando qué van a escoger. En nuestra primera clase entonces vamos a hacer la distribución de estas reseñas. Estas reseñas solo las voy a calificar yo, no se van a leer en público. Eh, Ojo con el plagio. Puse el ejemplo del plagio hace un rato de manera intencional, justamente para prevenirlos del peligro de este vicio epistémico. Entonces, ojo con eso. Finalmente me presento, arranco por donde voy a empezar. Mi nombre es Ángel Rivera, creo que igual todos ustedes me conocen. Yo soy actualmente el director de los programas de filosofía, soy doctor en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenidos a este curso y ya nos veremos en clase.